Bien, buenas noches a todos. Estuvimos poniéndonos con esto del Zoom. Vamos a tratar de ir mejorándolo. La idea es empezar a transmitir las charlas, por lo menos las más destacadas, a través de Zoom para todo el país. En el día de hoy tenemos a Miguel Ángel Batet, Monseñor, arzobispo de la Iglesia Católica Liberal para Argentina y Uruguay. Es una persona que la mayoría los conocen, pero como para decir algunas cuestiones para el que aún no ha tomado contacto con su enseñanza en particular, él ha dado cursos y seminarios sobre cristianismo esotérico, las escuelas de misterio y la traducción gnóstica del cristianismo primitivo. También ha hecho estudios muy profundos sobre religión y ciencias comparadas y algunas religiones antiguas, como así también simbología universal. Me atrevería a decir que es por ahí su fuerte, ¿no? Toda la parte simbólica es muy interesante. En el día de hoy nos va a hablar del misterio de la vida y de la forma. Así que lo dejamos con Miguel Ángel. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Quizás coincidan conmigo que el título ya nos introduce en una profundidad que escapa a nuestra capacidad de poder llegar a los límites de su comprensión. El misterio de la vida y de la forma. ¿Quién en algún momento de su vida, de sus meditaciones, de su interés, de sus estudios, no se ha preguntado alguna vez sobre este misterio? Porque todo lo que nos rodea está imbuido en este misterio. O, como dirían los místicos, en la asociación de este misterio. Después vamos a ver que en realidad no se pueden separar. No hay dos cosas separadas, sino que están unidas. Eso lo vamos a desarrollar después. Me reía mientras me imaginaba la disertación porque el título nomás nos lleva al famoso enigma de quién es primero, el huevo o la gallina. ¿Qué es primero, la vida o la forma? O dicho de otra manera, la vida o aquello de la cual se nutren las formas, que es la materia. Alguna vez nos tenemos que haber preguntado esto. ¿Qué vino primero a la existencia? ¿Desde qué momento apareció una o apareció la otra? ¿O ambas al mismo tiempo o son lo mismo? Ese es el gran dilema a que nos lleva de la mano este gran misterio. ¿Son lo mismo? ¿Ocupan un mismo espacio? ¿El espacio forma parte de ellas? Para poder dilucidar este tema, hasta donde nuestra capacidad de mente nos permite orillar el tema, porque ¿quién podría abrogarse el tema de decir yo sé en esto? Sería una falacia. Solamente podríamos pensar en los grandes sabios de la humanidad, que los ha habido, los hay y los habrá, que ellos pueden quizás abrir los portales de este gran misterio. Y aún así para ellos sigue siendo
un gran misterio. Uno de ellos dijo una vez, los límites de nuestro conocimiento son limitados. Y estamos hablando de la prosapia, de la sabiduría de seres que cubrieron a través de la historia este planeta. Estamos hablando de un Buda, de un Cristo, de un Zoroastro, de un Mahoma y los que le siguieron. Uno de ellos dijo entonces, nuestro conocimiento llega a los límites del sistema solar, más allá del cual nada sabemos. Esto es algo fantástico, porque denota en esos grandiosos seres una capacidad de ubicación sin límites, que no podemos decir nosotros lo mismo. Nosotros nos abrogamos el pensar que siempre la razón nos asiste y estamos carentes de humildad. Así que, siguiendo ese consejo de uno muy grande que dijo esta frase, que fue un gran emperador, según se dice, que llevó a la India a sus límites más grandes de imperio, y que fue el emperador Akbar. Siguiendo este ejemplo que este grandioso ser dio a un hombre, vamos a circunscribir el tema hasta donde nuestra capacidad de mente nos permite, los límites de nuestro sistema solar. Para algunos será Dios, para otros será un sistema organizado, para otros será un conjunto de materia, organizada o no. Como no puedo a menos que tratar de llevar a ustedes el pensamiento vertido en algunas obras de unos seres muy capacitados en estos temas y que podríamos decir fueron preclaros pensamientos dentro de esta institución, me voy a permitir leer párrafos sobre este tema de dos de ellos, de dos obras de ellos. Uno es el señor Geoffrey Hodgson, quien, hablando de ese límite, él lo circunscribe como el origen, porque no podemos ir más allá o avanzar más allá. Sabemos que hay mucho más. Y él circunscribe ese origen a nuestro sistema solar. Y lo hacen abarcativo bajo una palabra para poder entender este tema, y esa palabra es logos. Nuestro logo solar. Vamos a ver qué nos dice él y
me voy a permitir pedirles disculpas si el texto es un poco extenso, pero no podía ser ameno. A ver, saco esto, dejo esto otro. Porque su pensamiento es tan profundo sobre el tema y nos va llevando tanto de la mano que nos va a sumergir en insondables alturas del pensamiento. Al hablar del origen en su libro El reino de los dioses, el señor Jeffrey Hodgson dice de qué es la deidad. La deidad es el poder deífico del universo. No es considerado un Dios personal. Aquí ya tenemos algo para meditar muy profundamente. Esa deidad detrás de ese sistema solar no es un Dios personal. Aunque imbuido de inteligencia, no es un intelecto. Aunque utilice la vida única como vehículo. Y en esto nos encontramos con una grandiosidad sin límites. ¿Cómo la vida única puede ser utilizada como vehículo? ¿Qué es esa vida única? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué implica en nosotros en relación asociativa sobre todo lo que está a nuestro alrededor y mucho más allá? Y dice que no es en realidad esa vida única el vehículo que utiliza esa grandiosidad. No es una vida. La deidad es un principio inherente de la naturaleza. Es la naturaleza misma, que tiene sus extensiones más allá del reino de las formas manifestadas, aunque tenuemente. Es decir, que todo lo que existe forma parte de esa gran conciencia y más allá. La inmanencia de Dios no es personal, ni es la trascendencia. Porque cuando nosotros hablamos de Dios, solemos utilizar una frase sin saber muy bien a qué hace referencia. Decimos, Dios es inmanente y trascendente. Sin embargo, esa deidad está más allá de esa inmanencia y esa trascendencia. Porque la inmanencia y la trascendencia es el movimiento que implica la naturaleza. Cada uno es expresión en el tiempo, en el espacio y en el movimiento de un principio impersonal, que de por sí es eterno, omnipresente e inmóvil. La finitud es esencial para la manifestación de, y él pone una palabra en mayúscula que nos lleva rápidamente a una absorción del pensamiento que lo podemos sentir, pero no lo podemos explicar. Él dice que es eso. ¿Qué es eso?
eso? En un antiquísimo catecismo hindú se le enseñaba a la gente, ¿qué es eso? Eso. ¿Dónde está eso? En eso. ¿De dónde proviene eso? De eso. Es decir, la mente debe rendirse ante el hecho inmanente de que no puede describirlo. Los judíos antiguos, descendientes de los primeros profetas, se negaban a darle nombre. Decían, es el innombrable. Y tenían razón, porque inmediatamente que a eso lo imaginamos, lo concebimos, le damos un nombre, automáticamente lo ubicamos ¿en dónde? Ese es el gran misterio de qué es eso. No puede ser descrito, no puede tener un nombre, no puede ser abarcado. Las ideas, los ritmos y las formas son esenciales para la expresión de eso que es absoluto. Dios, entonces, mejor puede ser definido como infinitud y absolutez manifestadas a través de las formas finitas. Porque a través de las formas finitas nosotros nos encontramos con una escala. Una escala a la cual nos rendimos, que existe. Y esa escala, que no es estática, sino que está en movimiento constante, nos va llevando ante la realidad de que esa realidad ultérrima puede ir manifestándose dependiendo de esa escala. Dicho de otra manera, que hay seres que pueden ir abriendo portales de realidad a los cuales nos podemos sumergir según nuestra capacidad de relacionarnos con esa escala. La continuación del avance desde la unidad hasta la diversidad implica inevitablemente atravesar 7 modalidades de la manifestación y expresar lo que esencialmente es uno. Así, las divisiones surgen en uno solo. De esa manera, los seres surgen dentro de esa vida única y aparecen las inteligencias dentro de la mente universal. Esas inteligencias que hacen que esa vida una esté graduada es otro de los grandes misterios.
¿De dónde provienen? Las primeras inteligencias que produjeron dentro de este límite que es eso, todo aquello que podemos encontrar a nuestro paso, de observación, de atención, de absorción de lo que está a nuestro alrededor. Tiene que haber una primera inteligencia o grupo de inteligencias que produjeron el primer movimiento. Y la pregunta entonces es, ¿cómo se introdujeron en eso? ¿De dónde provienen? Indefectiblemente tenemos que rendirnos ante la evidencia, quizás, de que eso contiene todo y al mismo tiempo lo inmediato también. Es decir, que aquello que está a punto de convertirse en otro sistema es lo que produjo el cambio interno en eso. O dicho de otra manera, lo que proviene de otro sistema. Si no, es imposible entender la cadencia de algo que mueve todo esto. Y ese algo que mueve todo esto es una ley en eso. Y esa ley en eso es la evolución. Comprendiendo o tratando, mejor dicho, de comprender estos postulados inherentes a eso en cuanto a su propio movimiento, nos preguntamos entonces nuevamente, ¿qué fue primero? ¿La vida o la materia? ¿Con qué se encontró eso primero para empezar a producir un sistema? Las grandes religiones de la antigüedad en cierta medida develaron este misterio a sus sabios, a sus sacerdotes, a sus filósofos, porque fueron hombres sabios, muy sabios, quienes fueron revelando estos misterios. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, esos misterios se fueron materializando y se fueron convirtiendo hasta llegar a nosotros en límites materiales insoportables. Por eso se suele decir, en el ámbito de religiones comparadas, cuando este estudio se encara desprejuiciadamente, que detrás de cada uno de esos grandes sabios, a los cuales, por haber traído a una porción de la humanidad un nuevo conocimiento, se les llamó maestros constructores. Porque traían un nuevo conocimiento. Traían un nuevo conocimiento o
transformaban en cierta medida el que ya existía. Esto es algo fantástico de ver en la historia, cómo una civilización que le sigue a la otra en la historia de la humanidad recibió no solo cuestiones materiales, sino también preceptos morales y filosóficos. Y estos preceptos morales y filosóficos son las religiones, que no provienen de un cambio de una tras otra, sino que provienen de un campo común. Porque es evidente que estudiando este campo común en el mundo de las religiones nos lleva a darnos cuenta que en realidad hay una sola religión. Y que fue adecuándose a las modalidades evolutivas de una nueva presentación a una nueva civilización. Por eso, muy bien podríamos preguntarnos hoy, ¿en qué se convirtió la gloria de Grecia en materia de filosofía y de religiones antiguas? ¿En qué se convirtieron los misterios de Roma? ¿Y qué decir del antiguo Egipto? De la India milenaria, de China. ¿En qué se convirtieron? ¿O se transformaron? En las religiones actuales. Porque las religiones actuales son las hijas de aquellas religiones antiguas. Es fantástico cuando uno estudia con una mente totalmente desprejuiciada nuestras religiones de nuestros pueblos originarios, a las cuales nosotros muy sueltos de cuerpo, o nuestros padres europeos tildaban de pueblos ignorantes. Estudiando los sistemas trinitarios de los tehuelches, uno se queda maravillado de los puntos de coincidencia que tienen con la presentación de la Trimurti hindú. ¿Estuvieron juntos físicamente? Porque parecería que fue así. Hay tantos puntos de coincidencia. Ustedes saben que una de las complejidades filosóficas de la Trimurti hindú es la inmanencia de cada aspecto de la Trimurti originando otra Trimurti. Y presentando en cada uno de esos movimientos un aspecto femenino y un aspecto masculino. Y aparece otra Trinidad, y otra y otra. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad hindú, decimos sí, es Brahma, Vishnu y Shiva. Pero detrás de cada una de esas presentaciones hay infinidad de trinidades. ¿De dónde habrán tomado los hindúes esta maravilla de misterio de manifestación? ¿Y cómo los tehuelches
tenían casi exactamente la misma manifestación de esa Trinidad, nunca estuvieron físicamente juntas, ni tehuelches ni hindúes. Continentalmente nunca estuvieron juntos. Si hemos de seguir estudios posteriores, hechos a la geología de la Tierra, América sería el antiguo continente Atlante y la India el primer vástago ario sobre la Tierra. No podrían estar nunca físicamente juntos las dos civilizaciones. Sin embargo, sí tuvieron los mismos grandes maestros constructores que fueron develando la misma gran verdad. Y esto mismo lo podemos encontrar, este mismo fenómeno, con Egipto, con Persia y con otras grandes civilizaciones, que no trajeron solamente piedras y monumentos, sino las grandes escuelas de misterio, que una se fue derivando en la otra. Y de esos misterios siempre quedó como último gran mensaje a develar eso, de dónde proviene todo. Es materia, es vida. Entre uno de los más grandes misterios en las cuales las escuelas antiguas se van uniendo a través de sus develaciones, de sus hombres constructores, siempre nos encontramos con el misterio de la materia en un estado caótico. Que eso surge como un ordenamiento a ese caos. Por eso hay una antigua frase mística que dice orden en el caos. Orden en el caos original. ¿Y qué es el caos original? El caos original es aquello que es virginal. Que las escuelas de misterio de la antigüedad trataron de enseñar, de demostrar con la historia de las vírgenes sagradas. Y volvemos al punto. Cómo a través de los grandes mitos y de las cosmogonías universales podemos encontrar puntos de convergencia. ¿Cuál es el misterio de esas vírgenes sagradas y qué representaban en la antigüedad?
ese caos primordial. A nosotros, con una mente pequeña, quizás nos cueste entender que detrás de esos seres hay una cosmogonía y que se utiliza la simbología para explicar esa cosmogonía. Como vamos a ver después al final de la disertación, algunos símbolos que están denotando la unión de la materia constituida en forma, recibiendo la vida. Este misterio del caos primordial, detrás de esas grandes vírgenes, se fue transmitiendo de generación en generación, porque detrás de todo gran agente constructor de una nueva presentación de la verdad, siempre hay una cosmogonía. Una cosmogonía que debe ser revelada. Una cosmogonía que tiene que ser entendida hasta donde nuestra mente puede abarcarlo. Y así nos vamos adentrando en el misterio de la materia, pero en un estado virginal caótico. Es como si dijéramos que esa materia, en un estado original caótico, existía antes que el ordenamiento que la convirtió en un logos. Y aquí nos vamos a encontrar de cara al gran misterio de lo que es Maya. O Maya, si lo prefieren. ¿Qué significa en sánscrito esta palabra? La gran ilusión. El caos original de la materia en un estado caótico. Pero detengámonos en la palabra, en Maya. En otras civilizaciones, ¿en qué se convirtió? Los invito a meditar un poco en esto, a ver si podemos dilucidar el Maya en otras civilizaciones, en qué se convirtió para graficar, simbolizar ese caos original. En María. La transformación de la palabra Maya es María. Pero claro, si queremos asociar ese estado original, caótico, existiendo antes que eso, con la joven hebrea que tuvo el privilegio de traer ese sagrado maestro al mundo, no lo vamos a encontrar.
Sin embargo, siguiendo el orden de las cosmogonías, en la historia de la revelación o de la anunciación, vamos a encontrar este misterio. Hace un momentito hablábamos de los agentes constructores que llevan el ordenamiento a ese caos original. Ese ordenamiento de ese caos original material es una vibración potentísima en el espacio. A María se le aparece Gabriel. Gabriel es asociado al sonido primordial. Y le anuncia el advenimiento. Y en las palabras de ella está la clave de ese ordenamiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su voluntad. El orden primordial, virginal, está a punto de recibir el sonido primordial que va a constituir eso, el logos de un sistema. Y ahí comienza el misterio de la inserción. La vida sumergiéndose en la forma primordial, la forma original. Y a partir de ahí empiezan las emanaciones de todas las formas. La señora Annie Besant, que precisamente ayer fue el aniversario de su nacimiento, una obra, una vida dedicada realmente a esclarecer con su vida gran parte de este conocimiento, que nació un 1 de octubre, fue un 1 de octubre de 1847, escribió una obra hablando sobre la conciencia. Y ella dice que en el punto exacto donde la vida y la materia se encuentran, se produce la conciencia. Por lo tanto, podemos definir la conciencia como el encuentro entre la vida y la materia. Y en otra parte ella dice, la vida hacia el interior de la forma es conciencia. La conciencia hacia el exterior es vida. Esto que parece un juego de palabras está hablando a las claras de qué es la evolución. La inserción de la vida en multiplicidad de formas.
lo que hace nacer en nosotros una responsabilidad única. Porque la evolución es cómo esa conciencia se va manifestando en nosotros en una capacidad abarcativa. Es decir, dicho de otra manera, cómo la conciencia se va ampliando de tal manera que ya nada pueda quedar excluido. Cuando las personas que desconocen las terminologías budistas y el misterio del Buda y hablan sobre el nirvana, dice, es un estado de aniquilación. Y es el estado de amplitud de conciencia tan grande que nada puede quedar excluido. Eso es nirvana. Por eso quizás la palabra occidental que más se le asemeje sería la bienaventuranza total. Pero no total por tener muchas cosas, es porque es eso. Y eso y el yo desaparecen para ser una sola cosa. Esta responsabilidad que en el transcurso de seres como nosotros, que tratamos de comprender la vida manifestándose a nuestro alrededor, nos conlleva a cómo me estoy relacionando con otras vidas a través de las formas. Quizás el respeto escrupuloso de otras formas de vida, por tenues, pequeñas o grandiosas que sean, sea el secreto de una realización espiritual sin límites. Esto nos lleva a comprender la vida de seres realmente grandiosos. Piensen por un momento en San Francisco. ¿O era un enajenado mental? ¿O qué veía Francisco más allá de la forma como vida que podía declararla su hermana? ¿Qué es ser hermano? Es compartir el mismo origen. Quizás él concebía que ese origen de un lobo era el mismo que el de él, o del fuego, o de la tierra, o del sol, o de la luna, o de lo que fuera. Y aparte de Francisco, muchísimos grandes como él pudieron abarcar esa unidad. La vida y la forma son lo mismo. No hay una sin la otra. No hay vida sin materia, ni materia sin vida. Bueno, vamos a ver algunos símbolos a través de la historia y de distintas civilizaciones que quisieron
aclarar esto. Esto forma parte de un seminario que dimos sobre simbología, y aquí encontramos el límite a ese caos original cuando un círculo, partiendo de un punto central, lo va dividiendo en dos. La próxima. Perdón. Y aquí encontramos esa realización directa. Este símbolo de una cruz de brazos iguales, encerrada en un círculo, es uno de los símbolos más sagrados en la historia de la humanidad, porque es la realización de ese logos manifestándose. Decía un gran pensador, como fue el señor Leadbeater, que nunca la cruz, realizando el símbolo, debe sobrepasar los límites del círculo, porque se vuelve al estado caótico original. En cambio, cuando la cruz es encerrada, perfecta dentro de ese círculo, tenemos el logos perfecto realizándose para entrar en movimiento, y ese movimiento es la esvástica sagrada, símbolo sagrado de los antiguos jainos, religión que se deriva del hinduismo, 500 y pico de años, casi comparativamente al mismo nacimiento de Buda, del ser que fundó los primeros atisbos de religión entre los jainos. Y es movimiento. Ellos utilizan los dos símbolos, en un sentido como las agujas del reloj y en el otro, porque también va a llegar un momento que todo sistema organizado en una forma, llegará un momento que se desvanecerá. Pero la vida que contiene se sumergerá en otra forma más compleja. Y ese es el misterio de la evolución. A mayor evolución de la vida, se necesita una complejidad mayor de la forma para poder manifestarla. En la estrella de David o el hexagrama de Salomón encontramos la vida manifestada en la forma, y en cada uno de los puntos de contactos de los dos triángulos encontramos la vida manifestándose a través de una conciencia atómica primaria, que es lo que conduce a la vida a manifestarse cada vez en forma más compleja, en una forma. Desde un átomo simiente hasta el mismo logos solar. Y aquí nos encontramos con uno de los símbolos más hermosos y más sagrados que existen en Occidente. El símbolo Rosa Cruz, que en realidad no es que tenga que ser una cruz, sino es el punto de inserción entre lo perpendicular y lo horizontal. Y ahí, en ese punto, surge la conciencia. La vida descendiendo a la materia. Y ese punto donde la vida se convierte en conciencia está simbolizado por la rosa. Pero también es el símbolo sagrado de cuando el ser va evolucionando de tal manera
que se va convirtiendo en canal de la divinidad. Y acá tenemos otro símbolo realmente muy sagrado en Occidente, que es el ser que da su vida por la vida circundante. El pelícano hiriéndose su pecho para que otros pelícanos, sus hijos, puedan alimentarse. Dicen que originalmente el pelícano que hiere su pecho es el logos, de donde todo emana y donde la palabra seidad es lo que describe a esa vida desbordándose para que existan otras vidas. Y que esas vidas pequeñas que se alimentan de esa seidad serán un día la seidad de otros sistemas. Eso en definitiva es la evolución. La vida manifestándose en plenitud en la forma. Y cuando nosotros comprendemos estos símbolos realmente en su plenitud, entonces podemos decir con Annie Besant: el logos de un universo tiene que incluirlo todo en sí mismo, sentir con todo, simpatizar con todo, vivir en todo, porque de otro modo, ¿cómo podría evolucionarlo todo? Evolucionarlo. Lo inferior tiene que evolucionar, como asimismo lo superior. Lo no desarrollado como lo desarrollado. Dentro de la evolución ha de terminar en un logos. Todas las experiencias tienen que pasarse. Todas las posibilidades de la vida tienen que conocerse. Él tiene que amar, simpatizar y vivir en todo. Por tanto, tiene que haberlo conocido todo, porque de no ser así, estaría fuera de su vida, fuera de su experiencia. El secreto de la maravillosa paciencia del Logos está en que Él ha pasado por todo ello en el pasado, porque Él mismo ha trepado por la inmensa escala. Él está presente en cada peldaño como auxiliar de la vida, que es la suya propia. Multiplicándose en el universo, ha traído a la experiencia y la evolución las fuerzas de su vida. Dada a la vida que Él emana, a fin de que se desenvuelva la fuerza tras ella, es una voluntad perfecta. El lado de la forma nos habla del dolor y de la muerte. El lado de la vida nos habla de la expansión, del crecimiento, de la dicha. La naturaleza no es un campo de batalla lleno de sufrimiento, de muerte y de miseria. La naturaleza es el corazón del Logos, ensanchándose a fin de que un universo venga a la existencia. Y una vez conocido el secreto del Señor, todo se convierte en hermosura, en dicha, en nosotros reina Él.
Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Alguno tiene algo para preguntar, sobre todo sobre las cuestiones? Yo tengo un montón de preguntas, claro. Doy la palabra a quien quiera empezar. Le damos la palabra. O sea, a mí me deja intrigado esto de que volver al punto de inicio, ¿no? Cuando el cronómetro de la evolución está en cero. O sea, ¿cómo fuiste llevando esa cuestión para plantear? Yo no me lo había planteado, porque me sorprende esto de que la vida y la materia, o sea, ¿qué es primero? Porque están estrechamente entrelazadas. Y la conciencia, ¿cómo aparece ahí? Si esa conciencia, y esa es una de las preguntas, ¿es un producto de esa unión o es algo que viene de eso? Como vos decías, o sea, es el que pone, el que da inicio a ese cronómetro de la evolución. Si esa conciencia aparece con esa unión o es un producto, o sea, algo tercero que se forma. No sé si se entiende la pregunta. Podríamos decir que sí, que es... Si vemos uno de los gráficos que vimos antes, los tres primeros gráficos, el círculo dividido en una dualidad, luego el descenso de la otra y luego convertido en un movimiento, eso es la conciencia. O en el signo anterior a este, el símbolo, el punto de convergencia entre lo horizontal y lo vertical, eso es el nacimiento de la conciencia. Por lo tanto, podemos decir, sí, que es una tercera manifestación en la manifestación que a partir de ahí se convierte en una trilogía. Y esto lo mismo lo hace desde un principio el constructor del logos. Primero construye las formas, luego desciende a esas formas y luego toma posesión de esas formas y ahí nace la conciencia. Así que muy bien podemos decir que es el ciclo de una trilogía que se da desde lo universal hasta lo atómico. Otra cuestión era esto de esas inteligencias de las cuales vos hablabas. Yo no sé si llegué a entender bien el concepto, si son inteligentes antes de la manifestación misma o si nacen inteligentes y mueven la evolución. O sea, ¿en qué punto aparecen? Si nacieran inteligentes estaríamos negando la evolución. Son el producto de la evolución misma. Por eso cuando al empezar la disertación dijimos que ese ser que dijo nuestro conocimiento llega a los límites del sistema solar más allá del cual nada sabemos. Esto nos lleva, yo me rindo un poco ante la evidencia, creo que sí sabían que hay más allá de los límites de un sistema. Pero la inserción de la primera jerarquía en el ordenamiento de este sistema, ¿de dónde provino? De otro sistema anterior. Porque no vamos a creer que este es el único sistema que existe en todo este universo.
Hay miles de millones de sistemas en evolución como este. Y en todo se sigue la misma cadencia, recibiendo jerarquías provenientes de otro sistema que en ese darse a ese acto de colaboración con el logos se convierten en futuros logos. Por eso se suele decir que aquellos grandes seres que se convierten en colaboradores de la construcción del logos son futuros logos inmediatos. Pero para llegar a ese límite, a ese extremo de evolución, provienen de un sistema anterior. Podría decir que entonces este sistema sería una especie de reencarnación del sistema anterior. ¿Se podría? Sí, si le cabe la palabra, quizás la palabra sería de que este sistema es la adecuación en tiempo y forma del descenso de la vida a la materia de un sistema anterior. O dicho de otra manera, que todo lo que existe dentro de este sistema es hijo de un sistema anterior. Que como vida subsiste en materia más, en condiciones más evolucionadas, pero como materia se desvaneció y por eso tiene esta forma más compleja. No sé si lo correcto es decir, la vida que está evolucionando en este sistema es más evolucionada que la anterior. Yo no sé si eso sería correcto. Quizás la lógica a uno lo lleve a concebir que todo sistema que proviene de otro, en complejidad y en evolución, es superior al anterior. Y eso va a ocurrir y ocurre con nosotros y con todo lo que existe a nuestro alrededor. Lo podemos ver meditando sobre nosotros, cómo nosotros cambiamos de instante en instante, aún mentalmente. ¿Somos los mismos que éramos antes? No. Si aceptamos por un momento la idea de la reencarnación, las próximas vidas serán mejores o peores que esta. Indudablemente van a ser mejores. Porque aunque inexorablemente el karma actúe, la adecuación en la materia de la vida interna y moradora va a ser más compleja. Si eso lo trasladamos a un universo, es exactamente lo mismo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí. El primer iluminado de esta humanidad, el lugar donde se ocupa después de su iluminación, anteriormente estaba ocupado por otro ser de otro sistema. ¿Me expliqué lo que quise decir? Gautama Buda. Bueno, eso es lo que quería
que me aclarara. No, obviamente que no. Mucho antes que el señor Buda hubo otros iluminados. Bueno, el primer iluminado de esta humanidad. Ah, eso sí. Faltaba decir de esta humanidad. Según se dice, Gautama Buda fue el primer ser que alcanzó el estado de la iluminación. Si bien él nace como un díscolo príncipe, cuando él se encuentra con los vaivenes de la vida porque se escapa en Kapilavastu, donde él había nacido, en el palacio donde su padre lo tenía recluido, porque al padre le habían proclamado que él iba a ser un ser muy especial y que iba a cambiar la historia de la humanidad. Porque se iba a encontrar con el dolor. Cuesta creer que ese joven, que vivía como cualquier otro príncipe, rodeado de riquezas, de esposas, de juegos, se convirtió de un momento a otro en la iluminación de la humanidad de ese momento. La vida de Buda encierra tantos misterios insondables todavía que es muy difícil hablar sobre ellos. ¿Quién habrá sido Gautama? ¿Quién habrá sido Siddhartha? Hay un gran misterio en todo esto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias entonces.